Ok, a continuación vamos a tratar de manejar el tema de integración de fracciones racionales. En realidad este tema se conoce en Costa Rica como integrales por fracciones parciales. Vamos a notar cuál es el patrón que se debe repetir para saber si se puede integrar mediante este método. Observemos que en el numerador tenemos una expresión algebraica y en el denominador tenemos otra expresión algebraica formada por multiplicaciones. Es importante que el denominador tenga esta característica. Además, el numerador solo puede tener sumas y restas. En caso de no tenerlo, habría que resolver las multiplicaciones que existan para poder hacer el siguiente procedimiento. Lo primero que vamos a ver es que en el denominador tenemos una x multiplicando. Entonces vamos a escribir a sobre x. Si la pregunta es ¿por qué la a? Por favor, muchachos, es más importante recordarse que siempre se escribe una a sobre el primer término que está multiplicando que ponerse a preguntar el por qué. Ahora vemos que hay un paréntesis multiplicando también. Entonces vamos a escribir más b sobre ese paréntesis. Igual que lo que dije anteriormente, no hay que ponerse a pensar por qué la A y por qué la B. Lo que hay que saber es que si vamos a integrar mediante el método de fracciones parciales, tomamos el primer término y escribimos A sobre ese primer término. Tomamos el segundo término y escribimos B sobre el segundo término. Y así también vamos a hacer con el tercero. Para lo cual vamos a escribir más C sobre x menos 2. Aquí es importante que el hecho de que estemos integrando por fracciones parciales nos debe decir que esta expresión que acabamos de escribir va a ser completamente igual a la expresión original. Muy importante es tener en cuenta que el denominador a ambos lados del igual debería de ser completamente igual, pero para poder hacer ese proceso en esta parte necesitamos tener en cuenta un par de situaciones. Número 1. Vamos a escribir una línea fraccionaria grande. En el denominador vamos a escribir exactamente lo mismo que hay a este lado del igual. Entonces vamos a escribir y de este lado del igual vamos a escribir exactamente lo mismo que hay en esta parte. Ahora vamos a ver, el denominador tiene una x. El primer denominador, el que está con la a, también tiene una x. Entonces, a la par de la a, yo voy a escribir todo lo que está de más en el denominador. Repito, x, x, entonces voy a escribir lo que está después de la x, este paréntesis y este paréntesis. Luego observamos que por aquí tenemos un más, entonces yo escribo más. Vemos que debajo de la b dice x más 1, entonces a la par de la b yo voy a escribir la x y x menos 2. Aquí ya podemos hacer nuestras propias conclusiones. Esto es un trabajo para ustedes. Si ven que les costó un poco, pues como estamos en tiempo de coronavirus, me pueden enviar un mensaje los que pertenecen a la Universidad Técnica Nacional y están en el curso el día 18 de marzo del 2020. Si ustedes no están en esa condición, pues tienen que ir concluyendo por sí solos que si debajo de la A está la X, yo escribo lo que está a la par de la X con la A. Si debajo de la B está X más 1, yo escribo lo que está a la par de X más 1. Entonces, pensando qué será lo que va con la C, observando que debajo dice X menos 2, yo podría concluir que sería X por X más 1. Ahora, si los dos denominadores son completamente iguales, yo tengo que afirmar que lo que se encuentra en el numerador también debe ser igual a lo que se encuentra en el numerador del otro lado de la igualdad. Y aquí vamos a formular algo bastante interesante. Lo primero que vamos a hacer es tratar de resolver todas las multiplicaciones que encontramos de este lado de la igualdad.
Como recomendación, a mí me parece que sería mejor multiplicar primero la a por este paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis me quedaría ax más a. Cierro el paréntesis y copio el otro paréntesis. Luego multiplicamos también esta b por esta x. Entonces sería bx a la 2. Luego multiplicamos esta b por este menos 2 y me quedaría menos 2bx. Luego vemos que aquí tenemos un más. Entonces escribimos más. Luego multiplicamos cx por x y nos quedaría cx a la 2. Luego multiplicamos cx por 1 y nos quedaría cx. Aquí lo único que nos está haciendo falta es multiplicar estos dos paréntesis, que no es una multiplicación como muy cómoda, pero tampoco quiere decir que sea difícil. Multiplicamos ax por x y eso nos queda ax a la 2. Multiplicamos ax por menos 2 y eso nos queda menos 2ax. Luego ax por x y eso nos queda ax. Luego ax por menos 2 y eso nos queda menos 2a. En este punto hay que desarrollar algo que es bastante importante. Vamos a tratar de agrupar los términos no basados en los coeficientes ni en las letras mayúsculas como la A, la B y la C. Vamos a agrupar los términos según el exponente de la letra X. A lo que me refiero es que vamos a agrupar a X a la 2 con BX a la 2 y con CX a la 2. Teniendo en cuenta entonces que nos quedaría. Y luego vamos a unir los x a la 1 con x a la 1 con x a la 1 con x a la 1. Lo cual nos quedaría. Y para finalizar vamos a dejar los términos que no tienen x. Es decir, y aquí vamos a observar algo importante. En este lado de la igualdad yo puedo observar que en la parte anaranjada se puede sacar un factor común como x a la 2, lo cual nos dejaría lo siguiente. Luego, en la parte verde también se puede sacar un factor común, que sería la letra x. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Y luego escribimos el término que no tiene x, que solamente es 1, no puedo sacar un factor común ni nada por el estilo. En este punto, si observamos bien, podemos darnos cuenta que existe un paréntesis multiplicando a x a la 2. También existe un paréntesis multiplicando a x a la 1. Y existe un término que no tiene x. Si vemos de este lado de la igualdad, no hay ningún término que tenga x a la 2. Pensemos, lo que acabo de decir es que de este lado no hay ningún término que tenga x a la 2. Lo cual quiere decir que de este lado de la igualdad hay 0x a la 2. En matemáticas, si queremos decir que no hay algo, tenemos que decir 0 por ese algo de lo que no hay. Entonces, como no hay x a la 2, escribo 0 por x a la 2. ¿Esto qué quiere decir? Que como no hay x a la 2 a este lado de la igualdad, entonces este paréntesis que está aquí debería de ser igual a 0, porque en realidad no hay x a la 2. Entonces escribimos que a más b más c es igual a 0. Tratemos de digerir esto un poco mejor. De este lado de la igualdad sí hay un término con x a la 1, que sería el 4. De este lado de la igualdad tenemos un paréntesis multiplicando a x a la 1. Esto quiere decir que este paréntesis debería de ser igual a 4, porque tanto el paréntesis como el 4 están multiplicando a x a la 1. Pero cuidado, recordemos que menos 2 más 1 es igual a menos 1. Entonces puedo escribir menos 1a menos 2b más c es igual a 4. Vamos a ver, ¿por qué menos 1a? Menos 2 más 1 es menos 1.
este paréntesis está multiplicando a x a la 1. Entonces, este paréntesis tiene que ser igual a 4 porque el 4 también está multiplicando a x a la 1. Ahora podemos apreciar que de este lado de la igualdad existe un término que no tiene variable. Podemos observar que dicho término es el menos 2. Y de este otro lado de la igualdad también existe un término que no tiene variable. Dicho término es menos 2a. Entonces podemos afirmar que menos 2a debería de ser igual a menos 2. Vamos a pensarlo despacito. Este término no tiene x. Este término no tiene x. Entonces este término debería de ser igual a este. Noten que en realidad estoy hablando como en suposiciones, porque todavía no sabemos cuánto vale A, cuánto vale B ni cuánto vale C. Hasta el momento en que estemos seguros de dichos valores, entonces podemos afirmar lo que estamos diciendo. Ahora vamos a analizar lo que tenemos en esta parte. Podemos observar que al menos en la parte azul, yo puedo afirmar que A es igual a menos 2 sobre menos 2. Este 2 que está aquí está multiplicando, pasa a dividir. Si ingresamos esto en la calculadora, el resultado para la A sería 1. Entonces, a partir de este procedimiento que hice en azul, yo ya puedo utilizar este valor en la ecuación anaranjada o en la ecuación verde. Ustedes pueden elegir en cuál de las dos. Yo voy a elegir utilizar este valor que obtuve aquí en la ecuación anaranjada. Entonces voy a escribir 1 más b más c igual a 0. Si se preguntan por qué 1, recuerden que aquí decía a más b más c. La a vale 1, entonces 1 más b más c. Aquí tenemos que elegir cuál de estas dos letras despejar. No lo vean como el por qué, entiendan, siempre vamos a querer despejar alguna de estas dos letras. Entonces, vamos a observar en la parte verde que la B está multiplicando con algo. Entonces, eso me indica que es mejor opción despejar la C, porque la C no está multiplicando con nada. Entonces vamos a despejar la C, lo cual sería escribir. Y prestemos atención. El 1 está positivo, se dice que está sumando, pasa a restar. La B está positiva, se dice que está sumando, pasa a restar. Mucha atención hasta este punto. Yo puedo afirmar que la letra A es igual a 1 y también puedo afirmar que la letra C es igual a menos B menos 1. Ahora nos vamos a concentrar en esta ecuación verde, para la cual vamos a observar que aquí dice menos el valor de la A, y habíamos dicho que el valor de la A era igual a 1. Luego en la ecuación verde dice menos 2b y después en la ecuación verde dice más c. Pero aquí habíamos afirmado que la c es igual a menos b menos 1. Por lo tanto vamos a escribir a continuación y luego de la c sigue igual a 4. Recuerden que la c era menos b menos 1. Esto es la c. Entonces después de la c sigue igual a 4. ¿Cuál era la necesidad de desarrollar todo este procedimiento? Pues que a continuación tenemos una ecuación que es totalmente simple porque tiene solamente una variable y además dicha variable está elevada a la 1, lo cual quiere decir que vamos a despejar la b. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que menos 2b menos 1b es igual a menos 3b igual a. Por aquí tenemos el 4, entonces volvemos a escribir el 4. Pero este menos 1 y este menos 1 pasan al otro lado del igual a realizar la operación contraria, es decir, sumar. Y de aquí en adelante yo creo que todos deberían de ser capaces de resolver esta operación. Esto es importantísimo porque ya sabemos que la A vale 1 y también sabemos que la B vale menos 2. Entonces, en esta fórmula que tenemos aquí para la C,
La única variable que debemos de contemplar para obtener el valor c sería el valor de la b. Y aquí podemos observar que la b vale menos 2. Entonces, de aquí se desprende que la c es igual a menos b, pero la b vale menos 2. Y podemos observar que aquí dice menos b menos 1. Y si esto es la b, aquí dice menos b. Y a continuación vamos a escribir el menos 1. Y de esta forma podemos afirmar que la c es igual a 1. Porque ingresamos esto en la calculadora de esta misma forma y el resultado va a ser exactamente 1. Ahora nos vamos a recordar de la igualdad que habíamos establecido inicialmente. Dicha igualdad decía que la a va sobre x. Entonces podemos afirmar que el 1 va sobre x más. Aquí decía que la b va sobre x más 1. Entonces podemos afirmar que menos 2 va sobre x más 1. En la tercera fracción decía que la c va sobre x menos 2. Entonces podemos afirmar que el 1 va sobre x menos 2. Y de esta forma estamos seguros que esta suma de fracciones es igual a esta fracción. Aquí debemos darnos cuenta que la importancia de haber obtenido esta igualdad es que originalmente lo que decía era integral de esta expresión fraccionaria. Pero aquí arriba estamos afirmando que esta suma de fracciones es lo mismo que escribir esta expresión fraccionaria. Entonces podemos también asegurar que esta integral es igual a la integral de esta suma de fracciones. Notemos lo que estamos diciendo. La integral de esta fracción es igual a la integral de esta suma de fracciones. Tal vez por aquí ya alguien puede andar pensando que esto más bien se está complicando más. Pero si nos recordamos bien, de la integral de 1 sobre x, pues nos vamos a recordar que son integrales muy simples. Vamos a separar esta integral integrando primero integral de 1 sobre x. Y el resultado de esa integral, según tablas de integrales, sería logaritmo natural de x. Observemos que aquí sigue un más, pero el 2 tiene un menos. Entonces vamos a escribir menos 2. Mucha atención, porque esto sería un número sobre x más 1. Vamos a aprender que siempre que tenemos solamente x más un número en el denominador, el resultado de esto sería logaritmo natural de lo que hay en el denominador, x más 1. Este 2 es este. Esto de aquí es lo que está dentro del logaritmo. Siempre se hace igual cuando tenemos un número aquí y cuando tenemos x más o menos un número aquí. Noten que acabo de decir más o menos porque sirve también cuando tenemos un menos. Es decir, arriba hay un número, abajo hay una x con un menos y un número. Entonces vamos a escribir aquí más. El 1 debería estar multiplicando aquí logaritmo natural de x menos 2. Entendamos que este 1 es este de aquí, pero todos sabemos que cuando el 1 multiplica alguna expresión se vuelve imaginario. Luego, lo que hay dentro del logaritmo natural es lo que está en el denominador. Para terminar esta expresión, ahora vamos a escribir más c. Y esta sería la solución de la integral de esta fracción, la cual era la integral original.